Vamos a hablar con Oscar Presaco, que es abogado de una mujer, en realidad de la familia de una mujer, que falleció en octubre del año pasado. Presentaron una denuncia contra Ignacio Martín porque fue después de su desempeño como auxiliar, atravesando un cuadro realmente complicado de salud, que esta mujer finalmente falleció. La derivó a una clínica privada y dijo, se hizo público: hasta aquí llegó mi rol, hasta aquí llegué yo, Ignacio Martín, que cuenta su segunda víctima, al menos en el plano judicial, con las denuncias, ¿no? Con los abogados que están tramitando en tribunales las denuncias pertinentes. Con Oscar Presaco, entonces, nuestro móvil. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Tal como lo decía, estamos con el asesor letrado, con el doctor Presaco. Vamos a estar dialogando sobre una nueva denuncia que fue efectuada hace minutos nomás, en horas de la mañana, en tribunales de nuestra ciudad, respecto a este caso que se conoció, el fallecimiento de María Aurora Altamirano, el pasado 6 de octubre. El 5 de octubre, para más desgracia de la familia, había fallecido el esposo de María Aurora Altamirano. Y el abogado de la familia, el doctor Presaco, nos va a contar precisamente cómo fue que Ignacio Martín entró desgraciadamente a la vida de esta familia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tal como lo dijo usted, el día 5 de octubre había fallecido cerca del mediodía el esposo de la señora Altamirano y bueno, falleció en la casa. Y toda esta circunstancia desencadena que la señora se empieza a sentir mal. Primero la hija llama a emergencia privada y en forma paralela, sin saber, un nieto concurre a lo que nosotros denominamos el ex hospital de la calle Cabrera, donde estaba constituido en esa época, en octubre, el COE de la provincia de Córdoba. Emergencia privada va, constata el estado de la señora, le manifiesta que la señora estaba normal y que era toda una crisis que estaba sufriendo, se ve por los momentos que estaban viviendo. A todo esto, el nieto de la señora, que había ido por su cuenta a buscar a la gente del COE, tenemos que tener muy en cuenta que estamos hablando del 5 de octubre, cuando la pandemia en Río Cuarto era cuando más fuerte estaba pegando acá, por eso se había constituido el COE de Córdoba en Río Cuarto. Y bueno, la gente, suponemos que el nieto ha ido a buscar a quien correspondía y es ahí que cuando llega personalmente al hospital de la calle Cabrera solicita que vaya alguien a revisar, a atender a su abuela, y es ahí que el que se dirige es Ignacio Martín con una enfermera en un utilitario del COE. Así que esto fue cómo llegó Ignacio Martín al domicilio de la señora Altamirano. Bueno, Ignacio Martín aduce en ese momento que es producto del impacto que le generó la muerte de su esposo, el estado de María Aurora. No. Cuando Ignacio Martín llega con la enfermera, se estaba retirando los facultativos de la emergencia privada, ingresa, le ordena a la enfermera que le tome la tensión, fiebre, oxígenos en sangre. La enfermera, o supuesta enfermera, no sabemos, le manifiesta que los parámetros están bajos. Entonces es en este momento en donde él decide aplicarle unas ampollas, porque abre su maletín, rompe unas ampollas para que la enfermera se las aplique vía venosa. La enfermera, no sabemos por qué, no puede hacer porque empieza a sangrar las venas de los brazos de la señora y la señora se empieza a poner más nerviosa todavía y le sacaba los brazos, producto de los nervios, del dolor. Y es en este momento que lo intenta hacer él, ya que la enfermera no podía hacerlo, lo quiere hacer Martín a este trabajo. Tampoco lo puede realizar, entonces con un suero le manifiesta a las familiares que estaban todos reunidos al lado del lecho de la señora, porque es la casa particular,
le dice que le va a poner un sedante o calmante vía suero. Eso le manifiesta a él. Y le inyecta el calmante vía suero. Supuesto calmante, no sabemos. Y le manifiesta que debido al estado de la señora la iba a tener que internar en una clínica. Solicita una ambulancia privada o una ambulancia, ya que lo que él había concurrido ahí era un utilitario y no contaba con las medidas, ni con camilla, ni con oxígeno. Eso manifiesta él. Llega inmediatamente la ambulancia. Para poder cargarla a la señora la tienen que atar, él le dice que hay que atarla a la camilla, la atan, y él con la enfermera se sube a la ambulancia, deja el utilitario que había llegado, se sube a la ambulancia y acompañan a la señora en la ambulancia, no dejándolo hacia ningún familiar que quería alguno acompañarla. Entonces salen con la ambulancia y los familiares en varios autos salen al lado de la ambulancia. Y llegando a la Clínica Regional del Sur, y él el propio Ignacio Martín acompaña ahí a la guardia de urgencia de la Clínica del Sur, a la señora, y ahí la deja en la guardia. Y bueno, se despide de los familiares y se retira. Los familiares quedan ahí, y no habrá pasado 15 o 20 minutos que sale el médico de guardia y le manifiesta que le daba prácticamente nulas esperanzas de vida debido al estado que llegó, al estado de desmejoramiento que llegó la señora. Bueno, sorpresa para todos, todos se quedan ahí, a las 2 o 3 horas vuelve a salir un médico y le manifiesta que seguía en estado crítico, esto habrá sido aproximadamente, 10, 11 de la noche, y al otro día a las 10 de la mañana fallece la señora. Eso es la historia. Bueno, han tenido la oportunidad de cotejar con otros facultativos el accionar de este falso médico. Si la ampolla recetada por este falso médico ha sido desencadenante de esto que terminó ocurriendo el día posterior. No hemos tenido la oportunidad porque nadie sabe qué le introdujo este señor, qué ampolla. Hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio del momento que hacía 3 o 4 horas que había fallecido en una habitación contigua el esposo o el papá de la gente que estaba ahí. ¿El esposo también falleció así en la Clínica del Sur? No, estamos hablando de la casa. Del mismo... Él actuó en la casa, entonces él le manifestaba lo que le vamos a inyectar una... Claro, el mismo estado de conmoción de la familia. La familia no tenía ni idea. Y imagínese usted que la familia cree que es un médico, y a los médicos no se los cuestiona el accionar, y menos en el momento de que se trata, ¿me entiende? Él al último le introduce, según manifestaciones de él, un sedante, un calmante. Nadie cuestiona a un médico que le está introduciendo, al contrario, todos están esperanzados de que esa persona está actuando. Y le digo más, cuando el médico deja a la paciente, el médico Martín deja a la paciente en la clínica, en la sala de cuidados ahí de urgencia, se retira, los saluda a ellos y la gente todavía le agradece, los familiares le agradecen todo lo que había hecho ellos, lo que había hecho él con la enfermera. Jamás imaginaron lo que tenía que pasar 4 meses después, tener que revivir todo esto. Doctor, ¿cuándo repararon que el accionar de este hombre terminó siendo un falso médico? ¿Cuando explotaron los casos? Sí. No, repararon hace unos días, cuando se hizo de público conocimiento que esta persona no era médico. Pauli, ¿alguna inquietud con el doctor Presaco? No, me sacaste la pregunta porque digo, ¿cuándo fue que decidieron hacer el procedimiento y la denuncia correspondiente en tribunales, como la que acaban de radicar? Claro, empezaron a darse con las imágenes de Ignacio Martín en los medios, a conocerse los diferentes fraudes que había cometido y cayeron en la cuenta que era la misma persona que había ingresado al domicilio a atender a la señora que finalmente murió. Fue así, la decisión fue de la familia, por supuesto que se asesoró con Presaco. Claro, nos plantean desde estudios la decisión de la familia obró allí, ¿no? Cuando entraron a ver las imágenes de todo el accionar de este falso médico. Sí, efectivamente empezó ahí
un nuevo momento psicológico. Mire, la señora me contaba hace un rato que ella anoche no pudo dormir porque tuvo que rememorar todo lo que pasó hace 4 meses, pero uno empieza a tejer conjeturas que no se las hacía hace 4 meses en el momento y en el lugar que estaban pasando, ¿me entiende? El nieto de la señora, psicológicamente, cuando hablo con él, dice, si yo no hubiera ido a buscar a este falso médico, mi abuela viviría. Entonces, bueno, hay que estar en la mente de ellos, en el estado psicológico que se encuentran ellos. ¿La demanda desde qué lugar se inicia? No, no es una demanda. Momentáneamente es una denuncia que se presenta ante la Fiscalía del doctor Jávega, que ya está entendiendo una causa similar, por eso él atrae, y es una denuncia le hemos brindado todos los medios de prueba que nosotros tenemos a la Fiscalía para ayudar a la Fiscalía a que determine si el actuar de esta persona fue lo que ocasionó o no la muerte a la señora Altamirano. Con el transcurrir del tiempo vamos a ir determinando qué pasos a seguir. Pero la carátula, el nombre, ¿cómo es eso? Exacto. Creemos que sí, es lo mínimo, ¿no es cierto? Y también esto, yo desde mi punto de vista, por eso algo le hemos mencionado en la denuncia al doctor Jávega, también habría que averiguar si la enfermera era enfermera. Nadie sabe cómo se llama, nadie sabe de dónde vino, nadie sabe. Entonces, bueno, también vamos a averiguar si la enfermera cumplía, tenía los requisitos que corresponde para ser enfermera. Sí, Pauli, te escucho. No, justamente eso. Muchísimas gracias a Oscar Presaco, entonces, abogado de la familia de esta mujer fallecida. Recordemos los datos de cuándo se dio todo, en octubre del año pasado, Marce, ¿no? El 6 de octubre de 2020. Bien. Efectivamente, horas después del deceso de Aurora Altamirano, el 5 de octubre había fallecido su esposo. Bueno, muchas gracias entonces. Abrazo grande, hasta el próximo contacto. Oscar Presaco entonces es el asesor letrado de la familia de la pareja Altamirano, ahora siguen sus hijos. Atando cabos, ¿no? Como decía el propio abogado, uno va cayendo en la cuenta de que esa persona que se está viendo en todos los medios, de la cual se van descubriendo fraudes, mentiras y cuestiones como las que están en investigación con Ignacio Martín, fue la misma que atendió a la señora que un día antes había perdido a su esposo, que se encontraba bien. El nieto llama a los médicos, a emergencias de COE, en teoría, y es asistida por Ignacio Martín, que le suministra, como dice Presaco, no se sabe qué, en principio sería un calmante que le cuesta dar con la vena para suministrar el medicamento y que no pudiendo hacerlo la enfermera, intenta hacerlo él, no lo puede lograr y entonces la deriva a una institución privada. Y se conocen los dichos públicamente, cuando él dice y manifiesta, hasta acá llegué yo. Se radicó la denuncia, en principio por ejercicio ilegal de la medicina y además, como dice el doctor Presaco, se está intentando llegar también a la identidad y a la veracidad del rol de la enfermera que lo acompañaba en ese momento, Ignacio Martín. Vamos a hacer pausa, ya seguimos con más Punta la M.